El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el programa correcto. Vivir con sentido. Y hoy yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, y hoy estoy con toda la actitud porque tenemos un programa súper interesantísimo. Estoy totalmente seguro que a usted le va a interesar. Agarre pluma, agarre papel, porque vamos a hablar de un tema, híjole, pues que todos hablamos de eso, de otras personas, pero como que no lo ubicamos bastante bien. Vamos a hablar hoy ni más ni menos que de hipocresía, cerebro y poder. Y bueno, ya sabe usted que este es un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de diferentes cosas al respecto. Y, por supuesto, como de costumbre, tenemos ahí a nuestra colega Ana Paula Jiménez en la vía telefónica. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo estás? Aquí muy contenta de convivir un martes más y sobre todo este tema que se me hace padrísimo. Padrísimo, ¿verdad? O sea, ahora sí que me acuerdo de una parte de la Biblia donde dice: es fácil ver la viga, la espina en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y esto de la hipocresía creo que tiene que ver mucho con eso. Y bueno, ahí para entrar en tema tenemos un invitado de super lujo, usted ya lo conoce, vino en alguna ocasión precisamente para hablar sobre este tipo de temas. Él es un psicólogo clínico, forense, y tiene su nueva escuela. Él prácticamente ha desarrollado esta tendencia, esta escuela, en donde nosotros hablamos principalmente sobre la neurociencia, la palabra, el sueño y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Mi querido y estimado amigo Joel Monguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Bueno, pues con mucho gusto de estar otra vez nuevamente aquí. Ana Paula, un saludo. Felipe, gracias. Y pues empecemos, ¿no? Sí, bueno, yo antes que nada quiero agradecerte, Joel, quiero comentarles a todos ustedes que Joel viene con un regalazo. Nos trae 5 ejemplares de uno de sus libros, El espejismo de la hipocresía. Es el título del libro que nos está trayendo, nos trae 5 ejemplares y bueno, pues vamos a regalarlos a las 5 personas, a las 5 primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos pidan específicamente el libro. Yo quiero el libro de Joel Monguel, El espejismo de la hipocresía. Pueden ustedes hablar al 55 55 53 46 20 y 55 55 53 96 20. Pide el libro El espejismo de la hipocresía. Tenemos 5 ejemplares para usted y bueno, pues vamos a empezar con esto, mi querido Joel. Hipocresía, cerebro y poder. Bueno, voy a explicar primero cómo se llegó a la investigación que tiene como resultado en el libro, ¿no? Y apliqué el método que también ya había hablado sobre la soledad. El mismo método es el trabajo de la endolingüística, ¿no? Primero rastreas el lenguaje, o sea, el término de hipocresía en las culturas. Revisas la lengua y vas sacando los significantes que pudieran estar relacionados con la hipocresía. En resumen, vamos a partir de una definición. La hipocresía tiene varias dimensiones del comportamiento. O sea, uno lo puede llevar a aspectos sociales, políticos, religiosos. Yo lo voy a abordar desde el ámbito de la parte del cerebro. ¿Cuáles son los mecanismos que como hipótesis pudieran estar trabajando a la hora que nos vemos en un sistema hipócrita? A ver, pero antes de seguir con esto, Joel, ¿qué debemos de entender nosotros por hipocresía? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, la hipocresía es cuando generamos una identidad falsa de nosotros mismos o de los otros, ¿sí? Y eso tiene la función de gestionar las emociones morales de las personas. Eso es lo que yo encontré después de hacer la investigación. Claro que la hipocresía se maneja como una simulación de lo que no eres, ¿no? A nivel general, pero la hipocresía tiene dimensiones todavía más preocupantes que no se le tiende a abordar. Y ahí es donde se relaciona con la psicopatología del poder, que es lo que vamos a tratar el día de hoy.
Ok, entonces la hipocresía es una simulación de lo que no eres y que tiene que ver precisamente para tener injerencias de control, de poder sobre otro. En los cerebros humanos. En los cerebros humanos, ok. Ahora, uno de los temas, el primer tema que tú me planteabas, era esta cuestión de la relación que existe en la hipocresía con el autoengaño. Sí, bueno, la hipocresía se le había trabajado desde el aspecto filosófico, ¿sí? A veces religioso, y Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros que puso la importancia de cómo se maneja la virtud como medio de manipulación, ¿sí? Okay. Se utiliza la virtud como medio de manipulación. Entonces lo que yo hice fue, bueno, ¿qué aspectos se sabe del cerebro que nos pudieran ayudar a entender por qué participamos de una hipocresía, ¿no? Y esos mecanismos cerebrales, ¿sí? De áreas que se activan cuando nosotros nos autoengañamos, que es lo que los estudios lo que han dicho es que podemos llegar nuestro propio cerebro puede generar una idea, sí, distorsionada, sí, de nosotros mismos. De hecho, hay un autor que habla sobre, nuestro cerebro nos engaña, sí, nuestra percepción. Pero yo lo que quiero hablar es de la vulnerabilidad de nuestro cerebro a ser cooptado. La palabra cooptar significa que hay una injerencia en tus percepciones, ¿no? Y se puede usar varios medios. Por ejemplo, se puede usar el lenguaje como un medio de intervenir. Y tú no te das cuenta, ¿no? Lo que le llamaban como publicidad subliminal a veces, en el psicoanálisis le manejan que el inconsciente, pero yo lo manejo desde los mecanismos cerebrales. Tratar de entender qué pasa al interior de nuestro cerebro cuando estamos estimulados y cuáles son las consecuencias. Ok, entonces a ver, como para ir anotando, ¿no? Hay una cuestión en donde la virtud, estas cuestiones de, vamos a decirlo así, soy bueno, ¿no? Una cuestión de la virtud, soy bueno, pero utilizo ese soy bueno, tengo yo estas virtudes, en realidad para manipular a la otra persona. En ese momento, ese soy bueno deja de serlo para tornarse hipócrita. O sea, no es que realmente sea bueno, sino que lo estoy utilizando para el manejo de otra persona. Y tú dices, hay implicaciones esto, inclusive a nivel cerebral, en el autoconcepto, me imagino, en donde hay una cuestión donde yo me la empiezo a creer. O sea, yo me empiezo a creer que sí soy bueno y que merezco eso y que yo quiero controlar. Es algo un poquito más o menos así. Sí, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. La mayoría de las personas, ¿sí?, no tenemos un conocimiento de nosotros mismos completo, ¿no? O sea, carecemos de muchos aspectos que no sabemos de nosotros mismos. Y a veces construimos nuestra identidad desconociendo ciertos elementos, ¿no? Entonces, nos podemos colocar en una posición hipócrita cuando desconocemos de nosotros mismos o de los otros. Entonces, yo por eso dividí la hipocresía en hipocresía voluntaria, que son los intereses mezquinos, y ya estaríamos hablando de psicópatas, antisociales, y los que podemos llegar a participar en la hipocresía involuntaria, que le llamo yo, cuando nos autoengañamos, ¿sí? Y entonces el autoengaño viene de que se ha descubierto que hay un área, por ejemplo, es la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Y se hicieron experimentos y entonces se dieron cuenta que se activaba esa área cuando las personas bajo ciertos escenarios se autoengañaban, ¿no? Y esa área estaba muy activa. Y tenemos otra área que se llama la corteza prefrontal ventromedial, que funciona en sincronización con la dorsolateral. La dorsolateral tiene que ver con aspectos cognitivos, y la dorsolateral tiene que ver con aspectos de monitoreo emocional, como cuando yo trato de ver cómo me siento, ¿no? Y le trato de dar sentido a esos sentimientos. Entonces, cuando la corteza dorsolateral inhibe la corteza ventromedial, ¿sí?,
es cuando se genera ese fenómeno del autoengaño, desde estas hipótesis que han venido trabajando. Entonces, desde ahí también tenemos otras áreas que tienen que ver con nuestra autoestima. Autoengaño, Ana Paula, ¿qué piensas? Pues fíjate que escuchando a Joel, para mí también es, me voy a inventar una palabra, ¿no? Pero es como una antivirtud, ¿no? Como un antivalor. Es como negar nuestros deseos, nuestras necesidades y tal, para lograr un fin específico, ¿no? Que es aceptación, atención, amor, etcétera. Para mí sí estamos conscientes la mayoría de las veces de que lo estamos haciendo así, de que estamos actuando, como la palabra misma lo dice, que es una actuación. Y aquí hay como un factor de egoísmo, porque no me importa el otro, no me importa tanto sus emociones, sus sentimientos y tal, sino es una medida que tomo o que toman las personas hipócritas para lograr un fin en específico, agradar, pertenecer, etcétera. Entonces, y sí, también creo que hay una parte involuntaria, ¿no? Que es estas partes de nosotros que no nos gustan o que por, no sé, por constructos o por que lo hemos aprendido así, nos dicen que está mal odiar, que está mal enojarte, que está mal no sé qué, y entonces nosotros mismos negamos estas partes de nosotros y esto vendría siendo como el autoengaño. Sí, y precisamente el autoengaño te va a llevar a la pérdida de la empatía, que es donde ya tú te atreves a hacer comportamientos que pueden dañar a otros, pero ya no te importa, ¿no? En esa parte egoísta, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que somos vulnerables porque lo que se gestionan son nuestras emociones morales, que son las que se habían investigado poco. ¿Cuáles son las emociones morales que más se han estudiado? Por ejemplo, la emoción de condena, la emoción de vergüenza, la emoción de culpa, la emoción de admiración, de compasión y altruismo. ¿Sí? Esas emociones son muy fuertes en nuestra identidad. Es más, construyen nuestra identidad personal. Y aquí lo importante es que nosotros recibimos de la cultura, ¿sí?, ciertos estereotipos. Y esos estereotipos gestionan nuestras emociones morales para que yo me sienta valorado. ¿Sí? O sea, cultivo mi autoestima a partir de estas emociones morales. ¿Cómo se forman las emociones morales? Bueno, las emociones morales se ha visto que, sobre todo ya en la adolescencia, las emociones básicas se van integrando a partir de la corteza prefrontal con las emociones donde ya va constituyéndose la identidad de la persona. La etapa de la adolescencia es fundamental porque se está formando la identidad. Y es bien interesante porque el adolescente se rebela contra la hipocresía. Como un mecanismo natural, enfrenta a la autoridad en esa búsqueda de ser él mismo, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, ha habido casos de adolescentes que se han suicidado porque no pueden adaptarse a esa parte hipócrita que se vive a veces en la familia, por ejemplo. Cuando ha habido, por ejemplo, violencia o abuso sexual, se han mantenido en silencio y todos actúan como si no pasara nada. Entonces ahí también esa es una dimensión del comportamiento de la hipocresía que puede durar años. Y ya cuando se manifiesta, pues ya no es tan sencillo reparar el daño que se causó, ¿no? Fíjate que vamos muy rápido. Yo creo que nos vamos a ir ahí a un corte ahorita, que ya nos están diciendo que tenemos ahí el tiempo para irnos. Pero en el siguiente segmento, Joel, me gustaría que habláramos de este detalle que se me hace muy importante, porque todas las emociones morales, así como me lo estás diciendo, parece, a mi juicio, que tienen una connotación con el deber ser. Hay algo que se contrapone al deber ser en todas estas emociones morales que tú me nombraste. Y entonces ahí creo que hay entonces un encuentro de lo que se supone que debería de ser con estas emociones que yo realizo, como dices tú, la vergüenza, la culpa, todo este tipo de cosas que tienen que ver, ¿no?, con esta parte. Y entonces,
cuando tú hablas de este autoengaño, me da la impresión también que hay una especie como de negación ahí. Hay una denegación en donde yo quiero estar dentro de ese nivel, del nivel del deber ser, y estas cuestiones de las emociones morales que se te atraviesan. Acuérdese que tenemos 5 libros, El espejismo de la hipocresía, para las primeras 5 personas que lo pidan. 55 55 53 46 20 y 55 55 53 96 20. Bien, mi estimado Joel, pues nos quedamos en esta cuestión de que todas las emociones morales, la vergüenza, la culpa, todo ese tipo de cosas, vería yo que había una correlación con el nombrado deber ser, de cómo se supone que debo de ser y cómo es lo que se supone que debe de pasar. Y parece que está ahí, a mi punto de vista, hay algo en ese concepto. ¿Qué piensas? Sí, bueno, si hacemos una revisión antropológica, nos vamos a dar cuenta que desde que inició la civilización hay un proceso de moralización. ¿Y qué era lo que hacían los gobernantes? Creaban imágenes, por ejemplo, con la cara del rey, y tenían elementos de animales que representaban ciertos valores o ciertas características. Y entonces resaltaban esa imagen para tener impacto en la población, ¿no? La gente se identificaba con esas imágenes y entonces se creaba una identidad. Y hay que ser como el halcón, que vuela alto, y hay que ser como el tigre, que es sigiloso, y empezaban a dar virtudes de los animales para hacer una representación y aspirar a eso, ¿no? Entonces ahí nace ese proceso de moralización, pero el proceso de moralización se da diferente en las culturas. Por ejemplo, tenemos una vertiente de que la moralización se ejerce por medio del pecado, ¿no? En el aspecto religioso, en algunas culturas, ¿sí? Por ejemplo, en la cristiana, ¿no? Tenemos 2 tipos de procesos de moralización. Uno, donde se maneja el pecado, ¿sí? Y ahí se genera la culpa, ¿no? Porque pues ahí viene todo un proceso de reflexión sobre mi comportamiento. Y eso ahí se instituye la parte moral. En las culturas orientales, ¿sí?, manejaban más bien si transgredías el orden del universo. Si tú transgredías el orden del universo, caías en humillación. ¿Por qué? Porque estabas contradiciendo el orden natural, ¿sí? Entonces de ahí se creaba todo un proceso de moralización. Pero ¿por qué hablo del proceso de moralización? Porque ahí vamos a entender que la hipocresía nace al mismo tiempo con el proceso de moralización, como una especie de duelo. Porque si revisamos también los rituales, pues cuando moría un rey, moría una persona, pues se hacía todo un ritual para poder resaltar ciertas características que iban a pasar a las próximas generaciones, ¿sí? Cuando viene todo ese proceso, pues también se instaura esta forma perversa de dirigir las emociones morales de las personas. Y ahí es donde entra la hipocresía. Ahí es donde la hipocresía se vuelve un instrumento del poder, algo muy poderoso, que puede ser explotado, puede ser manejado de diversas maneras, ¿no? ¿La hipocresía tiene un deje de perversidad, Ana Paula? Fíjate que concuerdo, me regreso tantito con Joel, con esto de la moral, ¿no? Y como él dice, la moral sí cambia de lugar, cambia de tiempo, cambia de familia, y estas normas morales que se establecen por medio de la religión, cultura, etc., no son nada sin la ética, ¿no? Entonces sí tiene, es como para mí la hipocresía puede ser como una estrategia, ¿no?, de supervivencia, una estrategia para lograr lo que querramos lograr, y de alguna manera lograrlo sin saltarte o sin dejar de pertenecer al grupo en donde vives, ¿no? Pero muchas veces, aún sabiendo que está mal nuestro actuar, aún sabiendo y reconociendo en nosotros mismos que estamos actuando mal porque estamos queriendo lograr un bien determinado, lo seguimos haciendo. Y ahí es donde necesitamos meter la ética. ¿Qué es la ética? Es cuestionar, para empezar, si estas normas morales
son adecuadas al tiempo, o sea, se han modificado y ya se adecuaron a nuestro tiempo, y si estas normas morales verdaderamente me producen bienestar a mí o producen bienestar a los demás, porque si no, es momento pues también de regenerar estas normas morales y adecuarlas a los tiempos contemporáneos. Bueno, sí, pero finalmente yo creo que lo que busca un poquito esto, ¿no, Pablo? Es la hipocresía, pues es manipular. Exacto, manipular, y incluso, como dice Joel, manipularte a ti para creer que no estás actuando tan mal, o que el fin justifica los medios, ¿no? También esa es una frase. Claro. La neuropsicopatología del poder, en este caso, ¿cómo se articula? Bueno, yo lo que hice fue revisar el concepto de poder en las culturas. Y bueno, voy a hablar, hay varias vertientes, ¿no? Que según la familia lingüística y todo eso, pero la que me interesa mencionar es la del código Pater. Poder, por ejemplo, tú puedes sacar el código Pater y viene desde los romanos. Ajá. Ahorita está muy en uso que hablan del patriarcado y todo ese tipo de cosas. En el código está el elemento del poder, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa el poder? Revisando así varias lenguas y todo, yo saqué una definición. ¿Qué es poder? ¿Y dónde es donde se distorsiona? Poder es una capacidad de hacer. Y ya si nos vamos un poquito más, la capacidad que tengo de transformarme a mí mismo y a otros. Okay. O influenciar a otros. Pero eso se puede distorsionar. En lugar de emplearlo adecuadamente para desarrollar mis potenciales y todo eso, yo puedo usarlo de manera perversa, ¿sí? Para conseguir ventajas de índole económico, de índole político, de índole influencia sobre los otros, ¿sí? Entonces la neuropsicopatología del poder es cómo hay una intromisión en nuestros cerebros, ¿sí? Para fabricar escenarios donde yo, debido a mi vulnerabilidad en mi identidad personal, en el desconocimiento que tengo de mí mismo, van a activar mis miedos, porque la neuropsicopatología por ahí incide en los miedos y en la valoración. Fíjate que la palabra poder para mí tiene dos connotaciones. Ajá. Una, haz de cuenta, la autoautorización para hacer las cosas. Cuando dices yo puedo hacer las cosas, te estás autorizando a hacerlas. Y otra, y esto se lo aprendí a mi querido amigo Luis Adame, que hoy no está, que decía que el poder se ejerce, y él me ponía unos ejemplos. Tú vas a un restaurante, por ejemplo, y quieres entrar al baño, y la persona que está haciendo el aseo del baño elige, hace uso de su poder de decirte no, ahorita no puede pasar porque estoy haciendo el aseo, o pásele, yo estoy limpiando aquí y usted pásele para allá. Él tiene una cuestión que creo que está un poco más apegada a lo que tú me estás diciendo. Ejerce su poder, y eso tiene una injerencia en el que va a pasar al baño, ¿no? Porque, y así, ¿no? O el mismo mesero, tú le dices, oye, tiene tal refresco, y él puede negártelo, aunque exista, ejerce el poder y puede decirte no. Vamos, el poder no necesariamente es el rey, no es necesariamente el jefe, ¿no? Sino es alguien que en ese momento posee el acto de estar haciendo algo que tú necesitas o tú requieres. Sí, todos tenemos un poder sobre otros. Por ejemplo, los padres tienen poder sobre los hijos. Uh-huh. Los maestros tienen poder sobre los alumnos. Y así, ¿no? Cada quien, de acuerdo a sus habilidades, también va adquiriendo cierto poder. Por ejemplo, cierto conocimiento te da poder, ¿sí? Pero es cómo ejercemos ese poder, donde yo estoy hablando de la hipocresía. Porque la hipocresía lo que hace es volver impune cuando se ejerce inadecuadamente ese poder, ¿sí? Y la vuelve oculta. Y ahí viene la otra parte de la definición de hipocresía que viene desde los griegos. Sí, la hipocresía tiene mecanismos que se ocultan así, o sea, la hipocresía se oculta a sí misma. Por eso, hipo es ocultar. Y
Kratos, por ejemplo, tú puedes construir con la palabra hipocresía, puedes sacar los códigos y vas a encontrar que hay un código que es KR en la consonante. Perdón que esté hablando en esos términos. En el libro viene la explicación de la endolingüística, cómo funciona. Puedes sacar en el indoeuropeo, eskrao significa ocultar. Entonces, ¿qué es lo que le da a la hipocresía ese poder? Que se permanece silenciosa. Bueno, lo voy a llevar al ámbito forense. En el ámbito forense, muchas personas se preguntan por qué una persona se queda paralizada tanto tiempo con su victimador. Y bueno, le han llamado que síndrome de Estocolmo, toda una serie. Han dicho que, bueno, es por la hipocresía. La hipocresía mantiene impune a ver, ¿cómo es eso? El sistema, para que todos colaboren. Por eso hay una participación que yo llamo involuntaria. Por ejemplo, en el caso de una violación, por ejemplo, el padrastro, ¿no? Se vuelven cómplice a veces la mamá. Y tú dices, ¿cómo es posible que se vuelva cómplice en contra de la hija? ¿Sí? Pues es porque los mecanismos de la hipocresía, ¿sí?, de querer sostener ciertas posturas que si no se hicieran, se pensaría que se va a esquebrajar la familia. Se genera un espejismo. Por eso le llamo espejismo a la hipocresía, porque en la violencia, ¿por qué puede durar tanto tiempo? Las hipocresías pueden durar hasta 100 años, 200 años. ¿Por qué? Porque se mantienen a través de fortalecer la identidad. Claro que perversa, ¿no? A ver, voy a tratar de decirlo en otras palabras. Es algo así como que hay una moral, son emociones morales al cual uno quiere accesar, y entonces sucede algo, una violación, sucede algo en donde se pone de entredicho esa moral, y por hipocresía accedo, niego, me autoengaño, etcétera, para poder accesar a esa moral. Lo que pasa es que se usa la moral para sentenciar a la víctima. Para absolver a la víctima. O sea, le genera culpa. Y entonces genera un proceso de desvalorización. ¿Qué estoy haciendo? Aplastando su identidad. Y luego yo voy a crearle la identidad que yo quiero. ¿Qué piensas? Entonces, así es. A eso es a lo que le llamamos perversión. Es una perversión de la moral, pero ahí va implicada la hipocresía. Por eso la hipocresía es letal, porque no te das cuenta. Puede pasar años y cuando ya te das cuenta, ya cómo le haces para reaccionar. Porque la persona se mantuvo encubierta a través de esa identidad moral. Y así ejerce el poder. Y la autoridad que tú dices. Ana Paula. Sí, y es cierto, yo creo que el poder, bueno, tiene que ver todo con tus valores, ¿no? Con tus virtudes, con lo que tú consideras importante, con lo que tú consideras valioso, ¿no? Y como hemos estado diciendo, la moral puede ir cambiando incluso de familia a familia, ¿no? Por ejemplo, en el caso que dice Joel de una violación, muchas veces por el qué dirán, ¿no? Por mantener una identidad, como él dice, falsa hacia afuera, ¿no? Hipócritamente metemos en cintura a todos los involucrados y aquí no pasa nada. Entonces, pero tiene que ver con las normas morales y tiene que ver, insisto, en que falta ética, ¿no? Y la ética es, te digo, esta parte que cuestiona si las normas morales que están aplicándose en la familia, en la sociedad, etcétera, son adecuadas y producen más bienestar que sufrimiento. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con Joel con ello, ¿no? Y tiene que ver exactamente con tu identidad, con la identidad no solo individual, sino la identidad que luego formamos como soy un Pérez López, o soy un no sé quién, o somos de tal religión, o somos de tal partido, ¿no? Y creemos que la identidad es lo que somos, cuando no, la identidad es solamente un acto o un disfraz que nos ponemos para pertenecer. Y en tanto no evaluemos si esta identidad es verdaderamente productiva y benéfica, vamos a seguir siendo hipócritas. Sí, aquí, bueno, lo que yo, al traer este tema,
es que, porque hay varios autores que justifican la hipocresía. Autores, por ejemplo, desde la sociología, que dicen que es necesaria para que se pueda organizar a la sociedad. Y yo en el libro trato de... Para el bien convivir. Pero yo confronto esa teoría, esa idea de la sociología, porque lo que pasa es que no es visible el daño. El daño es devastador, ¿por qué? Porque impide a las personas poder desarrollarse y ser. Y devasta la confianza de la comunidad para su convivencia entre ellos. O sea, por eso tenemos, ¿qué pasa cuando divides a la población, a la familia? Pues es cuando puede la parte perversa introducirse. Pero si tú tienes una cuestión, como decía Ana Paula, que por eso el tercer tema es la ética. Tenemos que, la propuesta es que se puede construir una ética personal, que es reflexionar sobre esa moral, para desarticular esa injerencia en nuestro cerebro. O sea que podemos reducir la hipocresía, sí, porque a diferencia de los sociólogos que plantean eso y que justifican que debemos de aceptar participar de los sistemas hipócritas, ¿sí? Porque así es como se ha manejado la sociedad, podemos reducirla. Quizá no la podemos eliminar, porque la misma sociedad nos lleva a un camino difícil. No nos libramos de la hipocresía. No, porque como les decía, viene dentro del proceso de moralización, ¿no? Entonces cuando una persona se desconoce a sí misma, ¿no? Su identidad, no tiene muchos aspectos que sabe de sí mismo, y entonces construye una identidad que a veces es falsa. Pero el hecho de que yo haga eso válido como cierto para otros, ¿cuándo se convierte ya en más peligroso? Cuando esa identidad que yo genero se la quiero aplicar a otros, para que ellos estén bajo esa participación conmigo, ¿no? Por eso se ha manejado la identidad como el elemento que permite influenciar a otros, ¿no? Ahí es donde entra la psicopatología del poder. Ahora imagínense, tenemos un sistema porque hay hipocresía organizacional, que también ya han planteado algunos sociólogos. ¿Empresas o cómo? Se institucionaliza la hipocresía y se vuelve una forma de comportamiento donde todos lo aceptan. ¿Un ejemplo? Y ese es, no quiero hablar mucho en aspectos, pero un ejemplo, la Santa Inquisición. ¿Cuánto tiempo duró? Más de 300 siglos. ¿Cómo pudo haber durado tanto? Porque se generó una identidad moral. Y era capaz del hijo de denunciar al padre y ver lo que lo estaban quemando, ¿no? Y los demás no hacían nada. Entonces sí. El uso de la hipocresía como herramienta de poder. Porque es lo que la mantiene impune. Por eso, pero ¿cuál es la alternativa que tiene uno? Uno no puede estarse peleando con todo el sistema hipócrita, porque por eso muchos dicen, no, ¿qué voy a hacer, no? Frente a esto, ¿no? No puedo ser honesto, ¿no? Porque si no me van a agredir, todos se van a venir en contra mía, ¿no? No, tú puedes ejercer ese poder de manera adecuada, ¿sí? Reduciendo nada más tu hipocresía. Oye, pero aparte, fíjate que yo creo que vamos a decirlo así, la víctima de la hipocresía no lo soporta. O sea, eso creo que también es un tema interesante. Cuando una persona es hipócrita contigo, no lo soportas. O sea, es algo que no toleras. Claro, porque va en contra hasta de nuestro diseño evolutivo. Porque nuestro diseño evolutivo tiene la empatía. Y lo tienen hasta los mamíferos. Para que yo me mueva en un sistema hipócrita, donde ya se genera una patología de poder, que es la que estamos hablando, ¿sí? Tiene que haber una pérdida de empatía. Porque me tengo que desconectar. Mi cerebro se tiene que desconectar de esa área ventromedial que yo decía, de la prefrontal ventromedial, que es la que se ha encontrado que no funciona ya en los psicópatas. O sea que el problema de la psicopatía no es que tengan un instinto asesino ni nada de eso, sino que se transgrede el propio diseño evolutivo de la especie para la sobrevivencia y a la adaptación. Bueno, yo he tenido oportunidad de entrevistar asesinos y la característica es
que ellos mismos hasta envidian lo que sientes. A mí uno me dijo una vez, es que envidio cómo sientes, porque me veía reaccionar mis expresiones faciales y me decía, yo ya no siento eso. La cuestión de querer entenderse a sí mismo. Por eso digo que no me entiendo a mí mismo y entonces creo una identidad falsa. Hipocresía y envidia, ¿no, Paula? Sí, fíjate que es muy interesante lo que está diciendo, perdón, Joel, porque es cierto, la víctima de la hipocresía de repente ya llega a un límite. O sea, quien ejerce el poder, quien ejerce este poder y utiliza la hipocresía para mantenerlo, además de que le falta empatía, le falta compasión y le falta todos los valores, pero tú como el receptor de esto, ¿no? Si no tienes, como lo dicen, ¿no? Psicopatía es la enfermedad del alma, o sea, va más allá. Entonces, si tú no tienes esto, va a llegar un momento en que reaccionas, va a llegar un momento en que tu foco rojo de supervivencia se prende y vas a reaccionar ante las normas morales que se te impusieron en la familia o en una sociedad, y esto se vuelve un caos, ¿no? Y esta es una de las cosas, digamos, que trae la hipocresía, ¿no? Que sí puede durar 100 años, pero en la medida en que va evolucionando el ser humano y se está haciendo más consciente, pues se van rompiendo estas hipocresías que se han estado manteniendo por siglos. Y eso me gusta, o sea, sí me gusta ver la sociedad un poco más consciente. Sí, que lo veo definitivamente con una lógica tremenda, ¿no? Si la hipocresía se hace precisamente para controlar al otro, significa que yo quiero lo que el otro tiene, y ahí está la envidia de una manera muy y la inequidad, evidente. las guerras, la desigualdad. O sea, la hipocresía promueve, como Noam Chomsky ya lo había dicho, bajo el marco del autoengaño se promueve con la hipocresía las guerras, las injusticias y todos esos problemas de la humanidad que no hemos podido enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta o no estamos haciendo consciente el mecanismo de la hipocresía, porque nada más señalamos a las personas, pero pueden caer en la hipocresía muchas personas, ¿no? Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, y ya sabes, tenemos a Ana Paula Jiménez en la línea, y nuestro gran invitado, Joel Moguel, pues estamos hablando de la hipocresía. Pues bueno, Joel, una de las cosas que me decías que había que platicar en este segmento era sobre la ética, el amor y la salud. ¿Cómo se combina esto con la hipocresía? Sí, bueno, ¿cómo combatimos o reducimos la hipocresía, no? Esas tres palabras son bien importantes. La ética, ¿por qué? Porque la moral la recibimos del entorno, ¿sí? Aunque por imitación, a veces también se aprende, pero no hay una reflexión. No, o sea, todos incorporamos una moral, pero no todos desarrollamos una ética personal. La ética personal es cuando yo reflexiono sobre esa moral que recibí. Yo le llamo lenguaje interno de mis emociones morales. O sea, ¿por qué respondo de determinada manera? ¿Por qué me indigna tales cosas? ¿Por qué siento vergüenza? ¿Por qué siento culpa? Entonces, la ética es reflexionar sobre el comportamiento correcto e incorrecto. Okay. A diferencia de la moral, que a veces pone que es malo y que es bueno, o el deber ser, ¿no? Pero si yo no reflexiono, yo no sé si un comportamiento es correcto o incorrecto, o cómo estoy aplicando esa moral. A lo mejor yo la estoy interpretando de una manera como a veces se usa la moral en forma perversa, ¿no? Entonces, la ética abre ese camino para reducir la hipocresía. Pero ¿cuál es el principio básico de la ética, no? Que, por ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación de una manera muy sencilla de mi comportamiento, puedo yo pensar, a ver, ¿daño a otros o me daño a mí mismo? Si yo me daño a mí mismo o daño a otros, no hay ética personal. ¿Por qué? Porque la ética siempre va a buscar el bienestar, ¿sí? Y entonces si yo voy a hacer un comportamiento que va a dañar a otros, ¿sí?
pues no estoy moviéndome bajo una ética. Entonces hay que reflexionar sobre la moral, ¿no? Prácticamente para poder instalarnos en la ética y así poder reducir los efectos de la hipocresía. ¿El amor? Bueno, el amor, ahí tenemos que hablar y sería otro tema, por ejemplo, hasta de una sección, porque se ha mitificado el amor romántico, todo eso, pero el amor al que yo me refiero es a un proceso de desarrollo emocional y afectivo que me permite poder generar esa empatía y por consiguiente poder convivir de mejor forma con mi pareja, con mis familiares y todo eso. Entonces eso tiene toda la lógica, ¿no, Ana Paula? Si yo me quiero, fuera máscaras. Si yo me quiero, exacto, y además, si yo quiero a los demás, porque en el momento en que entendemos que todos somos una enorme familia de seres humanos, no somos como los dedos de la mano que cada quien jala para su lado, sino que básicamente lo que le haces a alguien te lo haces a ti, y ya lo estamos viendo en la pandemia, lo que ocurre en China tiene un impacto en nosotros, y así con todo. Entonces, en la medida en que empecemos a ver que nuestras acciones tienen una repercusión en nuestro entorno inmediato y más allá de eso, y más, ahora sí que yo soy de la idea de que mientras más gente feliz haya en este mundo va a ser mejor para todos. Entonces ahí entra la ética, cuestionar si las normas morales que estás siguiendo verdaderamente se ajustan a la realidad y verdaderamente provocan un bienestar, o tienen intereses por ahí ocultos o hipócritas para que algunas personas detenten este poder a pesar de las personas. Claro, es interesante esto. Y bueno, pasando a la salud. Bueno, si nosotros desarrollamos una ética personal y nos conducimos con el amor, ¿sí? Que se refiere a la definición. Yo tengo una definición que obtuve de una revisión que la quiero yo decir aquí en público, que fue la que encontré que puede encajar en varios ámbitos. Amar es elevarse éticamente en el respeto mutuo y en el otorgamiento de bienestar. Esa sería la definición de amar. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy bajo esa cuestión, pues yo creo que estoy amando, pero no, en realidad no, porque no estoy respetando, ¿no? Tiene que ser respeto mutuo, ¿no? Y otorgar ese bienestar, y tiene que haber una reflexión. Porque se habla del amor como enamoramiento. Uh-huh. Y ahí se confunde porque en el enamoramiento no están funcionando ciertas áreas de la corteza prefrontal, que son las superiores. Y en el amor actúan, ya se vio que actúan. Es como si esas áreas cerebrales tomaran control. Pero tienes que desarrollar eso cuando maduras emocionalmente y afectivamente, ¿no? Entonces, cuando se detiene todo ese proceso, ¿sí?, y no se da en forma adecuada desde la crianza y todo eso, entonces tenemos por eso que se generen esas patologías, ¿no? Y la hipocresía es una de ellas. Es una de ellas. Y quiero yo leerles algo que escribí para definir a la hipocresía y la gravedad de lo que tiene, ¿no? Dice: la hipocresía es el candado que sella la opresión de la libertad de ser, pensar y actuar. Es el disfraz de una moral o costumbre que se convirtió en identidad y aparenta ser la verdad. Y luego viene: el precio más alto que se paga por participar de la hipocresía es arrastrar hacia ella a los seres queridos y luego padecerla como forma de vida. Y bueno, yo con eso digo que el mensaje que quiero mandar es que no hay que guardar el silencio, porque entre más pase el tiempo, más se va a generar el daño. Devasta que la identidad de todos, de todos los miembros, los aplasta, por eso yo cuando he hecho intervenciones en victimadores y he visto cómo se desquebrajan, ¿sí?, hasta media hora o una hora se la pasan llorando, diciendo que sienten un vacío
como si el tiempo, que donde estuvieron haciendo toda una serie de cuestiones, que empiezan a ser ya autoconscientes, sienten un vacío, por eso no es fácil salir de eso, porque ¿cómo le hago, no? Para salir de de eso que ya llevo acumulado. Estoy hablando del victimador, pero tenemos también a la víctima se autoengaña, y entonces es presa del victimador. Vamos a darle paso a algunas llamaditas rápidamente, porque ya casi no tenemos tiempo. Elsa Castro, felicidades a los que hacen posible el programa. Muchas gracias, Elsa. Tocayo Luis Adame dice saludos a Felipe y Ana Paula, muchas gracias. Víctor Martínez, ¿el autoengaño en qué zona del cerebro se origina y si esto tiene solución? Sí, en la corteza prefrontal dorsolateral es lo que muestran las investigaciones, y la forma de poder resolver eso es hacer que se sincronice la actividad de la corteza prefrontal ventromedial, que es la que se afecta. Por ejemplo, si una persona ha sido víctima varias veces, se ha visto que esa actividad de la corteza ventromedial disminuye y entonces se hace más vulnerable. Un criminólogo fue el que descubrió eso, que en ciertas víctimas disminuía la corteza, la actividad de la corteza. ¿Qué pasa con la dorsolateral? Que tiene que ver con funciones cognitivas, inhibe esa parte del monitoreo emocional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que se sincronice la actividad de la corteza ventromedial con la dorsolateral. Por medio de terapia, por medio de, no sé, programas sociales. Rápidamente, ¿dónde puedo comprar el libro, Víctor González? Bueno, pues me tienen que hablar por teléfono. Y ya nos ponemos de acuerdo para mandarlo o vengan por él. Voy a dar el teléfono. Por favor. 56 13 28 12 82. Otra vez. 56 13 28 12 82. Rápidamente, ¿con qué te quedas, Ana Paula? Pues con algo que estaba diciendo ahorita Joel, que me encantó, que el amor viene de adentro y quererlo sacar del exterior y obtener de afuera nos hace actuar de formas hipócritas. Entonces, examina tu comportamiento y examina de dónde viene, de dónde haces lo que haces. Perfecto. ¿Puede usted pasar a las instalaciones de 620, Radio 620, por su libro? Alicia Juárez Gante, Luis Adame, Elsa Castro Guzmán, David Ardueda y Dolores Olvera de la Rosa. Muchísimas gracias. Ya lo sabe usted, hay que vivir con sentido. Nos vemos la próxima semana. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.